Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre toda su familia en el nombre de Jesús. Hoy tengo una enseñanza sublime. La misma la he titulado ¿Cómo somos salvos? Y es como resultado de lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, comenzando en el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas de As fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeren, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de, del, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales sean injertadas en su propio olivo? El árbol que el apóstol va a usar para la ilustración es el olivo, símbolo del Espíritu Santo, ya que el aceite representa la acción santificante y fortificante del Espíritu de Dios. Por eso, el olivo es el árbol que mejor ilustra las promesas pactadas por Dios con su pueblo. Si tenemos estos en cuenta, entenderemos mejor el uso que Pablo hace de esta ilustración. A. La raíz de este olivo es Abraham, de quien descienden, según la carne, los que son israelitas. Pero todos los verdaderos creyentes somos descendencia espiritual de Abraham. Ve el versículo 17. Pues si alguno, pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Las ramas representan pues a los descendientes de Abraham. Las ramas que fueron desgajadas son los judíos incrédulos que han perdido así el derecho a las promesas pactadas. Pablo compara a los gentiles a un olivo silvestre, es decir, no cultivado, cuyo fruto es muy inferior al del olivo fértil, al olivo cultivado. En la ilustración de Pablo, representa un árbol inútil de suyo para dar el deseado fruto. Al creer, siguiendo los pasos del creyente Abraham, los gentiles que han recibido el Evangelio se han injertado no en lugar de las ramas, y participan así con ellas de la raíz, con la savia que está chupa del suelo, que representa a Dios y al Mesías. B. De aquí procede Pablo a amonestar a los gentiles convertidos al Evangelio a que no se ensoberbezcan, jactándose contra las ramas que por su incredulidad fueron desgajadas, pues no es la rama la que sostiene a la raíz, sino la raíz a la rama. En Romanos capítulo 11, en el versículo 17 al 18 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo,
No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Los gentiles podían sentirse tentados a pensar que los judíos fueron excluidos precisamente para que los gentiles fuesen admitidos, pero esa conclusión es falsa. En el versículo 19 nos señala, pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. La realidad es que los gentiles fueron admitidos porque los judíos fueron excluidos. ¿Y por qué fueron excluidos los judíos? Por su incredulidad. ¿Y por qué fueron los gentiles recibidos? Por la fe. Ve el versículo 20 de Romanos capítulo 11. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Al ser la salvación un don de Dios, nadie tiene motivo para jactarse, sino para temer. ¿Para temer? ¿Para temer qué? Para temer perder la salvación. Pero el creyente verdadero no puede perder la salvación. Observe cómo señala Juan en el capítulo 10, comenzando en el versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán, jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él somos uno. Yo y el Padre, uno somos. Ahora podrías ser cortado. Romanos capítulo 11, versículo 21 a 22. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Al final, no significan aquí perder la salvación adquirida. Pablo se dirige no a individuos, sino a colectividades. Dios ha sido severo. El apóstol usa aquí el vocablo que en realidad significa cortar, separar. Muy severo con los israelitas incrédulos. La misma severidad espera a los gentiles con una profesión de fe que no responda a la realidad de una conversión sincera. C. Pablo termina esta sección adelantándose al misterio, a ese misterio que va a exponer en los versículos 25 en adelante. En Romanos capítulo 11, en el versículo 23 señala, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pero poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Late la esperanza implícita de que llegará un día en que Israel pondrá su fe en el Mesías, a quien crucificaron, y serán injertados de nuevo en el olivo al que desde el principio permanecían. Son llamados ramas naturales en el sentido de que fueron cortados del olivo fértil al que por naturaleza pertenecen, mientras que los gentiles fueron injertados contra naturaleza. Si Dios tiene poder para injertar a los que son contra naturaleza, ¿cómo no les será para volver a injertar las ramas naturales? El judío tiene un fondo, una raíz, que tiende de suyo a la comunión con Dios por medio del Mesías. No por méritos propios, sino por elección de Dios, algo que no poseía el paganismo. De ahí que la conversión de los judíos sea presentada por el apóstol en términos de reavivamiento
universal. Primero al judío, después al gentil. Y Dios no ha cambiado la técnica. Si no has recibido a Jesús como tu Señor, hoy puedes entrar en la táctica de Dios. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo entrar en esa táctica de Dios? Muy fácil, muy sencillo, extremadamente simple. Te pido por favor que si eres tan amable, hagas esta oración conmigo. Dilo, por favor, dilo después de mí. Dios eterno, gracias te doy. Y yo confieso que Jesús es mi Señor. Y te doy gracias, Padre, porque tú lo levantaste de entre los muertos para mi salvación. Gracias porque tengo vida eterna y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Me alegro enormemente que haya hecho esta confesión, una oración sencilla, pero es una oración que te lleva al mismo trono de la gracia y se manifiesta que eres hecho una nueva criatura y que eres parte del reino de Dios. Bienvenido. Amados hermanos, amadas hermanas, estoy plenamente convencido de que esta enseñanza ha sido de bendición para usted también, como lo ha sido para mí. Por lo tanto, dele like, suscríbase si no se ha suscrito, dele la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje llegue a personas que usted ama, para que ellos también sean edificados, consolados y exhortados. Y en adición, si no son miembros del cuerpo de Cristo, para que sean hechos hijos del Dios Altísimo también. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama, en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.